Vamos a revisar en este video el webinar número 2 de la sesión 5 del programa Sin Estigma de la Obesidad, y de lo que vamos a estar hablando en este webinar es sobre atención plena y alimentación consciente. Así que comencemos con nuestro webinar platicando un poco sobre estos enfoques complementarios que han salido como parte del tratamiento en muchas enfermedades, entre ellas lo que sería obesidad, precisamente para dar un cambio de narrativa y perspectiva diferente a lo que siempre se ha estado manejando, y también con el enfoque de que no están centrados precisamente en un tema sobre peso, imagen corporal, o que sigan promoviendo sesgos en el paciente con obesidad. Dentro de lo que sean estos enfoques complementarios, pues es precisamente hacer un poco más de conciencia en el momento de los pacientes y que estén presentes en el aquí y en el ahora. Lo que se ha visto es que mucho del problema de pacientes es que toman decisiones sin estar presentes, es decir, como que las toman por inercia o sin darse cuenta, y eso es lo que provoca pues muchos problemas en todos los ámbitos en temas de salud. Y entonces lo que se busca con estos enfoques complementarios es que las personas tomen decisiones mucho más conscientes y sepan lo que están haciendo. Dentro de lo que sean estos enfoques complementarios, pues lo que se busca es una aceptación de las experiencias tanto internas como externas del paciente. Dentro de estos enfoques complementarios, pues estamos entonces logrando una autoconciencia del paciente, es decir, que se puede empoderar por sí solo, tome decisiones y diga, esto está bien, esto está mal, pero lo hice de forma consciente, y no que en algún momento diga, no sé ni por qué lo escogí, o no sé por qué hice esto, o no sé por qué me lo comí, o no sé por qué no me lo comí, o no me lo tomé en cuestión de medicamentos. Entonces te deja ver como una perspectiva de, realmente yo estaba consciente y sé por qué no lo hice o por qué si no lo hice. Te sirve también para autorregularte, poder tomar la decisión de decir, bueno, si no lo hago puede pasar esto, pero si lo hago también puede pasar esto. Y precisamente va a ayudar a que las personas tomen mejores decisiones en el tema de su salud, sobre todo en pacientes con obesidad. Y por último, te sirve como afrontamiento adaptativo, para que te vayas poco a poco adaptando a las circunstancias, y entonces conforme vayas teniendo esa adaptación, pues vayas teniendo mejoras en el tema de salud. Precisamente la intención de todo esto es mejorar todo lo que sea la calidad de vida de la persona, tomando decisiones mucho más concretas y conscientes de lo que está sucediendo en ese momento. En el caso, por ejemplo, de lo que son los tratamientos de nutrición, pues nos sirve mucho para que los pacientes puedan reconocer el hambre y la saciedad, que es donde más lo hemos trabajado. Dentro de estos enfoques complementarios, pues uno de los más conocidos es la atención plena, conocida como mindfulness. La atención plena lo que busca es precisamente esta conciencia astuta, o esta conciencia en el momento en el cual tú vas a tomar una decisión en el presente, pero estás muy consciente de lo que estás haciendo. Vuelvo a decirlo, no es como que lo haces en automático o por inercia. Dentro de la atención plena, pues es una habilidad en la cual te relacionas de una forma más positiva y disminuyes todos los problemas. Por ejemplo, en el tema de lo que es ansiedad y dolor, se ha visto que funciona mucho este tipo de terapia para los pacientes. También te sirve para abordar las situaciones de una forma más atenta a lo que comentaba. Si tienes como que tomar una decisión, que la tomes, pero de la forma más consciente posible. A lo mejor está bien o está mal, pero estás consciente de eso. También te sirve para tener de manera mucho más reflexiva el tema de responder ante las situaciones, y que no sea automática, como muchas veces es que no me lo tomé, pero no sé por qué. Es como automático y nunca pensé que iba a suceder esto, sino que realmente sabes por qué no te lo tomaste y sabías que iba a suceder si no lo hacías. En la siguiente sería la autorregulación en las áreas de la vida. Te sirve precisamente para ir autorregulando y la toma de decisiones, sobre todo en temas de salud, y la autocompasión para reducir prejuicios y pensamientos negativos. También te ayuda mucho para todo este tema de lo que sería la sanación, si lo queremos ver así, en pacientes con obesidad que, por ejemplo, ya tienen mucha carga emocional, que ya tienen con todo este problema de la estigmatización, los sesgos ya están internalizados y ya está siendo bastante complicado para ellos trabajarlo. La atención plena nos puede ayudar. Hay profesionales pues que se dedican totalmente y manejan bastante bien esta parte de la atención plena, y si lo consideramos, pues habría que canalizar a nuestros pacientes siempre y cuando estén de acuerdo en que es una terapia que quieran trabajar. Dentro de lo que sería la atención plena, pues en el caso de las conductas alimentarias, que es donde más se ha utilizado, pero también los otros profesionales lo pueden utilizar, es precisamente que te tomes unos minutos, respires, y eso te sirva para tomar mejores decisiones en consumo de los alimentos. Es decir, reconozcas qué comportamiento de alimentación está bien o está mal, reconozcas por qué comerte o no este alimento, qué te puede traer como consecuencia. Y también para pacientes que tienen obesidad y trastorno atracón, te sirve para controlar nuevamente la ansiedad y tomar decisiones en el momento, y el atracón pues realmente no se presenta. Entonces nos sirve mucho para la parte del comer emocional, y también nos sirve para disminuir la angustia emocional que generan a lo mejor ciertas decisiones que fueron inconscientes en el consumo de los alimentos. Esto hace que pues tú digas, bueno, al final me lo consumí, pero sé que me puede ocasionar esto y esto, pero que no te genere una angustia y siga promoviendo este círculo vicioso de emociones encontradas y sentimientos que siguen promoviendo más pues problemas ya de salud mental en los pacientes con obesidad, que es algo que tenemos que cuidar de forma constante.
El siguiente sería la parte de la alimentación consciente en cuanto a lo que es ser responsable de nuestras decisiones de alimentos. De la atención plena baja una rama que sería alimentación consciente, que la podemos trabajar como alternativa dentro de nuestro tratamiento para la obesidad. Aquí lo que nosotros queremos todos los profesionales es que también los pacientes de alguna forma pues reconozcan qué comen, cuándo lo comen, por qué lo comen, cómo lo comen y por qué fue esa decisión. Es mucho lo que nosotros quisiéramos saber. Más allá de deja de comer esto, necesito ver tu contexto de qué está sucediendo para que podamos partir de ahí y dar decisiones sobre el tratamiento, al menos en el tema de nutrición. Por lo tanto, en la alimentación consciente nosotros tenemos ciertos principios. Uno de los primeros principios de alimentación consciente es precisamente el comer lentamente. Esta situación de tomarte unos minutos, 30 minutos, creo que es bastante bueno. De hecho, muchos estudios lo mencionan que 30 minutos o un poco más te puede ayudar en muchos aspectos para saborear mejor los alimentos, que es otro de los puntos que vamos a ver, para todo el proceso digestivo, para la absorción. O sea, beneficia en todos los temas, desde emocionales hasta fisiológicos, el comer lentamente. El saborear los alimentos. A veces tomamos la decisión de los alimentos ni sin siquiera darnos cuenta si estaba salado, si estaba frío, si estaba caliente, si estaba amargo. Simplemente es como la ansiedad de estar comiendo, 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 comiendo y se ha perdido un poco el reconocimiento de los sabores. Entonces también es un poco retomar esta parte de cuando consumes los alimentos, saborealos, que es duro, es crujiente, es suave, que podamos dar las características organolépticas de los alimentos, porque eso al final nos genera saciedad, nos genera placer y nos genera muchas emociones positivas en el momento del consumo de los alimentos. La siguiente sería cero distracciones, que no comamos con la tele, con el celular, porque pues esto provoca que no nos fijemos en lo que estamos comiendo ni en las cantidades que estamos consumiendo. La siguiente sería el de distinguir el hambre, saber si el hambre es emocional o es biológica, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero precisamente esta corriente lo maneja en el tema de que puedas tú saber si estás comiendo porque se te antojó o estás comiendo porque realmente tienes una respuesta fisiológica. En el siguiente tendremos ese otro principio en el cual tómate un tiempo para ti. Lo que comentaba, el hacer este tipo de respiraciones sirve mucho en los pacientes para generar menos ansiedad, para que estén más conscientes, para que coman con calma. Entonces, el tomarte un tiempo para ti es una de las herramientas que utilizamos de cuando te sientes a comer, pues relájate, respira profundamente y empieza a consumir tus alimentos. El siguiente, no acabarte todo. Tenemos como esta cultura, sobre todo en nuestro país, en la cual pues te sirven el plato y es comértelo totalmente, ¿no? Así ya no puedas, te lo tienes que acabar. Entonces, la ideal también hoy en día para que no se pierdan estas señales de hambre y saciedad que tenemos a nivel de los núcleos cerebrales es que podamos decir hasta aquí es suficiente y ya no quiero comer más, ¿no? Entonces el no acabarte todo no está mal, está bien para que precisamente regules esto y más en pacientes con obesidad. Y el último pues es ser el último comensal, valga la redundancia. Y aquí en ser el último comensal lo que tenemos es un poco regresando al primero, pues tómate lo que sería en este caso tiempo de comer lentamente, de masticar, de saborear para que finalmente pues tengas todo este descubrimiento, todo este encuentro que tenemos con los alimentos otra vez y podamos tener como una mejor relación con ellos, que es finalmente mucho de lo que hoy en día se trabaja dentro de las terapias nutricionales. En cuanto a lo que sería también esta parte de la alimentación consciente, pues lo que queremos es saber si el paciente tiene hambre, tiene necesidad, en qué momentos y por qué le dio el hambre, por qué no le dio el hambre, con qué estaba relacionada de sus emociones, sus sentimientos. Entonces, el manejar el hambre emocional a través de la alimentación consciente es, por ejemplo, que podamos respirar, como hace un rato lo decía, en uno de los principios de la alimentación consciente y conectar con todas las sensaciones que tienes. O sea, qué sensación estás viviendo en ese momento como para que tú puedas decir, ay, me lo quiero comer o no me lo quiero comer. A lo mejor tiene que ver con un sentimiento, con una emoción, en el contexto en el que te encuentres. A lo mejor estás muy nervioso y por eso no tienes nada de hambre o por eso tienes mucha ansiedad y quieres estar consumiendo. Entonces es un poco reconocer qué está pasando y en qué momentos te da hambre y en qué momentos no. También reconocer el tipo de hambre, si es porque realmente ya lo necesito fisiológicamente o es porque tiene 15 minutos de comida y ahorita tengo que volver a comer por la emoción que estoy presentando, y eso que el paciente lo sepa distinguir, cómo se siente y qué necesita y por qué lo necesita. Y por último, en nuestro tercer punto de manejar esta parte del hambre es decidir sin juicios ni discriminaciones. Bueno, si ya me lo consumí, pues finalmente no crear un miedo, un terror, porque ahí me comí este alimento y entonces lo peor que pude haber hecho y entonces me va a pasar esto y entonces ya fracasé en el tratamiento, no, sino si ya me lo consumí, bueno, ahora tengo que darle una solución porque si no, pues a lo mejor me puede perjudicar en el tema de salud, pero no que en algún momento esto cause algún tipo de culpa en el paciente, porque si no nos brincamos al otro lado que sería ya un comportamiento de trastorno de la conducta.
Además de esto, tenemos una herramienta que es la escala de hambre y saciedad, que nos ayuda precisamente a validar en el paciente en qué momento tiene hambre, en qué momento tiene saciedad, y nos sirve también para ver pues cómo se están asociando estas emociones o el tipo de alimentos con el hambre y la saciedad. Esta escala lo que tiene es precisamente que nos maneja la parte de lo que sería del 1 al 10 y nos maneja diferentes colores para que nosotros podamos identificar dónde está nuestro paciente y cómo lo podemos ir manejando poco a poco con él en cuestión de si tiene hambre extrema, bueno, ¿qué pasó para que tuviera hambre extrema? Si tiene el hambre, que aquí es donde empieza, que es la normal, pues bueno, entonces está dentro de los límites. Si el paciente se siente demasiado saturado, ¿qué fue lo que comió? O si el paciente no se siente casi lleno, ¿qué fue también lo que está sucediendo? Porque entonces a lo mejor el siguiente tiempo de comida va a tener mucha hambre. Entonces un poco ir calibrando desde cuantitativamente sin que el paciente se sienta atacado, sin que el paciente se sienta que lo estamos criticando, que lo estamos evaluando, cómo está el tema de hambre y saciedad, que son cruciales en el manejo de la obesidad, porque para entender mucho la obesidad también tenemos que entender mucho cómo es que se están manifestando de esta manera el consumo de los alimentos dentro de muchos otros apartados que ya hemos estado viendo que se deben de trabajar. Entonces, con esto estaríamos terminando nuestro webinar número 2. Los invito a ver el webinar número 3, en el cual vamos a hablar sobre el modelo de las 5 A's para el manejo de la obesidad, que es precisamente el modelo que propone Canadá para lo que sería el tratamiento de la obesidad.